De silencio, Belinda? Empecemos. Hay un poco de bla, bla, bla todavía más, ¿vale? Pero es más que nada para que entendáis cómo funciona la historia. Ahora al principio probablemente no tenga ningún sentido y sea como, ¿dónde me he metido? ¿Qué me está contando este tío? ¿Por qué no vamos ya a lo que vamos? Pero veréis que conforme vayamos avanzando en lo que vamos a hacer hoy, la cosa cobrará un poco de sentido. Los que ya habéis trabajado conmigo o tal, pues probablemente os suene esta cosa, pero bueno, nunca va mal revisitar las historias, ¿vale? Entonces, comparto pantalla. He creado este logo maravilloso en el que la garganta es un ratón, porque claro, como es online. Vale, y entonces, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Porque probablemente todo el mundo tenga una serie de expectativas, pero casi seguro ninguna de las expectativas se va a cumplir, ¿vale? Porque es una idea muy diferente de grupo para trabajar la técnica vocal, ¿no? En general, entiendo que el formato es o el profe bla, 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 enseña 1000 estructuras anatómicas y 1000 ideas y esto es como debería de ser y la. Eso no va a ser. Dos, va cantando la gente de una en una y les va corrigiendo. Tampoco va a ser, ¿sí? Es otra idea diferente. Pero bueno, no pasa nada, no tiene por qué ser peor. Solo para que lo sepáis, para la gente que hubo gente que me dijo, ay, voy a tener que cantar delante de todo el mundo. No, no. ¿Vale? Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de un proceso personal. ¿Qué quiere decir que es un proceso personal? Bien, todos tenemos, no me gusta usar la palabra nivel, pero para que me entendáis, un nivel sin entrar en es mejor o es peor, sino simplemente un lugar en el que estáis. Y todos esos lugares son muy diferentes, con lo cual es muy difícil que todo el mundo avance de la misma forma o aprenda de la misma forma, será muy diferente. Entonces, es por eso que necesitáis tener claros cuáles son vuestros intereses para con lo que vamos a hacer aquí, independientemente de si están relacionados con la faringe, con las cuerdas vocales o no. Me interesa que mi voz tenga más cuerpo. Me interesa notar menos tensión cuando canto. Me interesa X, lo que sea, vuestra intención. Una intención clara y tenerla clara. Y pese a que aquí vamos a hablar de faringe y cuerdas vocales, probablemente ese objetivo se materializará o bien estaréis más cerca de él cuando esto finalice. Bien, la historia aquí es que esto es un método para aprender, no es una técnica. Es decir, no existe un solo correcto, sino que existe tu correcto. Sé que suena muy hippie, pero os aseguro que soy cero hippie. Pero suena hippie, ¿qué vamos a hacerle? Es un método para aprender. O sea, lo que me interesa que aprendáis aquí son dos cosas. A, el concepto indicado, lo que vamos a explorar. En este caso hoy, pues, una introducción a la faringe, qué es la faringe, para qué sirve, dónde está, cómo la noto, la. Pero luego, esto lo haremos a través de un método. Aprenderemos de una forma, que es muy diferente a una técnica. Una técnica te dice qué es lo que tienes que hacer en cada momento. Un método es una forma de interactuar con la información que se te presenta para poder adquirirla. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? Vale. Es un coñazo, lo sé, pero es importante porque luego, conforme vayamos haciendo cosas, oiréis una vocecita interior que tiene más o menos mi tono, que dirá, ah, claro, a esto se refería cuando decía que es un método. Ah, claro, a esto se refería que... Como es un método, la calidad con la que interactúáis con la información es la clave. O sea, lo importante no es la información, sino lo importante es cómo tú interactúas con la información. Bien, sigo un poco más. Se trata de una exploración amplia, una exploración abierta en la que cada uno sigue su proceso personal, pero hay un cierto contexto, porque si no sería como, no sé, ¿qué pasa si miro para la derecha mientras canto? ¿Qué pasa si me aprieto un ojo mientras canto? No, no tendría ningún sentido, ¿no? La exploración, la experiencia está de alguna forma ordenada, pero dentro de ese orden hay amplitud para encontrar factores. Ay, pues yo siento que cuando ensancho la faringe por aquí, hay algo que se me tensa en la mandíbula. A estas cosas me refiero, a ir prestando atención a otro tipo de cosas. ¿Por qué lo hago así? Bien, porque al fin y al cabo, quien coordina todo lo que tú haces con tu voz es tu parte inconsciente. ¿Cómo?
Sí. Tú tienes una intención. Yo quiero cantar esta nota aguda y que suene de esta forma. Y es tu inconsciente quien organiza todo eso. Tú ni de coña puedes saber todo lo que está pasando. A pesar de que hagas 150.000 cursos en los que te digan qué es lo que tienes que hacer, jamás en la vida serás capaz de conscientemente saber qué es lo que está haciendo tu inconsciente, sino simplemente serás capaz de notar aquello que puedes notar. Entonces es cuando se produce el, ay, no sé por qué a veces me sale esto y por qué a veces no me sale esto. Pues exacto, hay partes de las cuales no eres consciente y no se están organizando como tú quieres que se organicen. Lo sé, es un tostón, lo siento. Y todo eso depende de tu criterio. ¿Qué es tu criterio? Pues tu criterio es en todo lo que has entrenado durante toda tu vida, tus creencias, cómo crees que tienes que respirar, cómo hablaba tu madre, cómo hablaba tu padre. Cuando tu padre te decía de pequeño, cállate y no grites tanto, que no quieres que te oigan los vecinos. Todo eso forma parte de tu criterio. Y tu criterio, de nuevo, puede ser consciente o inconsciente. Con lo cual, ¿por qué voy a esto del criterio? Si voy muy rápido, decírmelo. Porque toda la información que recoges en cualquier lugar se filtra a través de tu criterio. Wait, entonces, si estáis aquí, es porque consideráis que vuestro criterio no funciona. Porque si no, podríais hacer todo lo que queréis hacer y no me estaríais pagando. Entonces, daros un cierto margen para que la información pase a través de vosotros, intentando no interferir en ella con el criterio. Veréis que esto es súper difícil, ¿sí? O sea que intentar no entrar en el, esto está mal porque no sé qué, porque me decían que el paladar no sé cuánto. O, oh, esto es cojonudo, es lo mejor que he probado en mi vida. Darle tiempo, ¿sí? Y vosotros mismos veréis que os resulta útil y que no. Pero si empezáis a juzgarlo desde el primer momento, entonces no tiene sentido hacer todas las locuras que vamos a hacer aquí, ¿sí? Entonces, básicamente lo que haremos, ya veréis que todo está muy basado en notar, pequeños movimientos, etcétera, etcétera. Esto es información que entra a través del consciente, pero como no vais a tener ni idea de qué significa nada hasta el final, eso es lo que permite que vuestro criterio no interactúe con el movimiento que vamos a hacer que es consciente, para que toda esa información entre al inconsciente, el inconsciente diga, ah, esto mola, reorganice la forma en la que funcionáis y luego, una vez esté reorganizada, es cuando te haces consciente de lo que pasa. ¡Tachán! Buah, esto es súper marciano, ¿eh? Lo es. I know. Entonces, no queremos conseguir nada en concreto, sino queremos que pasen cosas, hacernos conscientes de esas cosas que pasan y usarlas. ¿Por qué? Porque si queremos que pasen cosas, entonces estamos haciendo que esas cosas pasen a través de nuestro criterio y ya estamos otra vez en la misma trampa. No queremos relajar nada. No queremos soltar ningún músculo. Con lo cual, menos es más. No trabajo con músculos, no trabajo con estructuras, trabajo con el sistema. Las estructuras son un mero dispositivo para darle información al sistema, que el sistema se reorganice y entonces magic happens. Ya es lo más raro que habéis visto en la vida, pero estoy acostumbrado. Bien. Todo esto, ya casi estoy. Mira, solo queda máximo 10 minutos. Todo esto depende de algo que se llama autoimagen. Autoimagen es aquello que sostiene vuestro cerebro y vuestro sistema nervioso para organizar aquellas cosas que tiene el dispositivo, siendo el dispositivo, en este caso, pues la boca, la garganta, el cuerpo, los hombros, el pecho, y el cerebro que está aquí dentro de la cabeza, tiene una imagen de con qué cosas cuenta, qué posibilidades tienen esas cosas, cuando utiliza esas cosas, qué sensaciones crean y luego para qué cosas las utiliza. Las utiliza para masticar, para tragar, para cantar agudo, para cantar grave, para levantarse, para alcanzar algo, para mirar a la derecha, para mirar a la izquierda, para correr, para... Todo eso son funciones.
Y esas funciones son las que organizan todas las estructuras. Y todo eso depende de la autoimagen. ¿Tiene sentido esto que digo, más o menos? Bien. Entonces, vale. Un gran ejemplo de la autoimagen es cuando llegas a la adolescencia. Todo va bien, no tienes ningún problema, pero de repente un día empiezas a crecer súper rápido y empiezas a chocarte con las cosas, se te empiezan a caer las cosas de las manos, empiezas a hacer gallos cuando cantas. Esto es un ejemplo de la desconexión entre el dispositivo y la autoimagen. Como el dispositivo cambia tan rápido, la autoimagen no tiene tiempo de actualizarse. Y entonces hay ese desfase en el que tu acción es errática porque no sabes con qué cuentas, ¿sí? Pues eso es lo que vamos a utilizar aquí. Vamos a actualizar tu autoimagen, vamos a decirle qué posibilidades tiene tu sistema y vamos a tener una percepción diferente que ordene todas esas posibilidades y todas esas sensaciones dentro de las funciones, de forma que de repente construirás otro tipo de consciencia, que es donde voy. Que no se trata de controlar, sino se trata de que yo ahora te digo, nota el dedo gordo del pie derecho y no necesitas hacer nada, no necesitas moverlo, no necesitas estirártelo, no necesitas destensarlo, simplemente diriges tu atención ahí y notas el dedo gordo del pie derecho. Ya está, a no ser que te lo hayan cortado, pero entiendo que todos tenéis dedo gordo del pie derecho, ¿sí? Pero en cambio, si os digo que notéis el cuarto dedo del pie derecho, ¡ay! Ahí la cosa ya está más jodida. Es como, ¿cuál es el cuarto dedo? ¿El segundo? No tengo cuarto dedo. Y entonces ya tienes que mover el pie, ¿sí? Eso es un error en la autoimagen. Eso es una falta de autoimagen en esa zona. Pues lo mismo va a pasar con todas las partes del sistema vocal que vamos a explorar aquí, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué pasará? Nueva conciencia. Es decir, yo estoy cantando y estoy pensando en qué quiero hacer. ¿Qué quiero hacer desde el punto de vista artístico? Porque muchas veces se nos olvida que cantamos para expresar algo, no para inclinar esto, para retraer aquello, para llegar... No, cantamos para expresar algo. Hay mucha gente que pone... o sea, la técnica debe estar al servicio de la interpretación, no la interpretación al servicio de la técnica. Y hay gente que se olvida de interpretar nada y simplemente está pensando en la técnica. Y sí, sí, suenas muy bonito, pero no me dices nada, ¿sí? Entonces, nuestra intención también es esa. Entonces pasaremos por algunas fases según dónde estemos. La primera fase es no noto. O sea, me estás diciendo que note esto y es que no tengo ni idea ni de dónde está, ni no estoy entendiendo nada de lo que estás diciendo, no sé qué estoy haciendo aquí. Luego, de repente noto caca. Quiere decir, de repente empiezo a notar, pero lo que noto no me gusta nada. Y luego se establece un nuevo notar, en el que aquello que estás notando se ha reorganizado y entonces puedes tener una cierta sensación en esa zona que no sea ni de trabajo, ni de esfuerzo, ni de que tira, ni de que molesta, simplemente lo notas, está en tu idea y ya está, existe. Entonces, de esta forma construyes una nueva conciencia gradualmente. Es decir, es como si yo tengo esto y yo estoy acostumbrado a verlo siempre desde aquí y solo veo esto. Pero que yo solo vea esto, solo sienta esto, solo perciba esto, no quiere decir que esta parte no exista, ni que esta parte no exista, ni que esta parte no exista. Pues esto es lo que vamos a hacer aquí, explorarlo desde aquí, 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 hasta que en vuestra conciencia exista una imagen 3D de, en este caso, vuestra faringe. Y tengáis claro cómo es, cómo la notáis, qué partes pueden moverse, qué posibilidades tiene, qué puede hacer, etc. Esto solo lo haré hoy, os lo juro. El próximo día ya empezaremos el ataque. Bien. Entonces, esta palabra no me gusta nada, por eso he puesto tantas comillas. Normas y proceso. No son normas realmente, pero es para que lo sepáis. Vale. El esquema, la organización de cada lección que haremos cada uno de estos 4 días es la siguiente. Tomaremos una serie de referencias para poder saber dónde estamos. Pues como canto, luego una típica que suelo utilizar mucho es abre y cierra la boca, o fíjate no sé qué, o fíjate no sé cuánto, que pueden tener que ver con la voz o pueden no tener que ver.
Entonces pasaremos a hacer la exploración, una serie de movimientos, interactuar con el sistema, notar qué pasa, la. Y luego volveremos a las referencias para ver qué es lo que ha cambiado. ¿Recordáis? Los cambios se producen de forma inconsciente y luego tengo que hacerme consciente de qué es lo que ha pasado. Pues eso es exactamente a lo que me refiero. Y entonces, gracias a saber cuál es la diferencia entre dónde estabas y dónde estás ahora, podrás sacar tus conclusiones. Las referencias son propias, por eso no hace falta que cantéis delante de nadie, porque las referencias son para vosotros. Que yo te diga, ay, ¿te das cuenta que estás tensando no sé qué? No sirve de nada. Lo interesante es que tú sientas que estabas tensando no sé qué y aquello se ha soltado. Entonces forma parte de tu nueva autoimagen. Entonces, hay gente que tiene mucha afición a hacer preguntas constantemente. ¿Me estás diciendo que estoy pagando un curso y no voy a poder hacer preguntas? No, no estoy diciendo esto para nada. Por supuesto que puedes hacer preguntas, pero hay gente que tiene mucha afición a hacer preguntas. Unas preguntas muy insistentes. Entonces, el proceso que vamos a hacer es una especie de historia. Es decir, al principio veréis que nada tiene sentido y es como no estoy entendiendo nada de esto. Es a propósito. Así que, tranquilidad. Otra recomendación es no anticipar. Ah, claro, está haciendo esto porque entonces lo otro, porque claro, entonces se inclina no sé qué, se retrae no sé cuánto y entonces, claro, lo que va a pasar es no sé qué, no sé qué. Ah, ya estás otra vez en tu criterio. You wasting your time, honey. ¿Sí? Luego, hay gente que hace preguntas para confirmar, cosa que es una compulsión. Ah, o sea que estás diciendo que cuando se abre la boca baja el paladar y entonces la voz sube hacia arriba. Sí, es exactamente lo que acabo de decir. ¿Sí? Esta es una pregunta muy típica. Quiero decir, sí. Si realmente lo necesitas, adelante. Pero, vale. Entonces, os recomiendo que hagáis las preguntas imprescindibles. ¿Qué quiere decir preguntas imprescindibles? Os explico. Abre la boca, pon el dedo aquí, levanta no sé qué y pon no sé cuánto. Y no te has enterado de qué es lo que he dicho. Javi, ¿puedes repetir lo que has dicho? Evidentemente, esa es una pregunta justa y necesaria, como dicen en la iglesia. ¿Sí? Es imprescindible porque si no, se acabó. ¿Sí? Esa es una pregunta necesaria. O, cuando hago esto, noto que me duele aquí, 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 aquí. Bien, esa es una pregunta también necesaria. Me está molestando, me está haciendo daño. ¿Sí? Esas son preguntas necesarias que os permitan seguir el proceso. Pero no intentéis ir más rápido de lo que va el proceso, ni os confirméis a vosotros mismos porque no hace falta, uno se puede confirmar a sí mismo. O puede establecer sus hipótesis. Ah, yo creo que lo que está pasando aquí, tranquilo, siguiente paso. Y el siguiente paso te confirma lo que no entendías al principio. ¿Yes? Ok. Porque veréis que entráis en una especie de trance muchas veces, ¿no? Es como que entráis en un proceso de introspección y entonces desconectáis un poco de lo que está pasando en la pantalla o estáis con vosotros mismos, simplemente escucháis mi voz melodiosa y vais siguiendo los pasos y vais viendo qué es lo que pasa. ¿Sí? Vale. ¿Y por dónde empezamos? Esto trata de faringe y cuerdas vocales. ¿Por qué faringe? Porque la faringe es un espacio. ¿Qué quiere decir que es un espacio? Pues eso, que es un espacio. Es el espacio que hay en la parte de atrás, desde la nariz hasta abajo de todo de la garganta. Toda la parte de atrás, todo el tubo. ¿Y por qué nos interesa este espacio? Porque la faringe es un centro de conexiones. Lo que hace es que conecta 1000 cosas y las representa en un espacio, que es algo que muy tradicionalmente se ha pensado y se ha considerado. Más espacio, menos espacio, más espacio arriba, más espacio abajo. Y realmente es una muy buena forma de percibir. Porque entonces solo tienes que preocuparte del espacio y no tienes que preocuparte de las estructuras. Ese espacio es el que articula, configura, equilibra todas las estructuras que existen. Y veréis, probablemente la semana que viene, que hay una relación muy estrecha entre la faringe y las cuerdas vocales.
Con lo cual, básicamente, si percibes tu faringe y percibes tus cuerdas vocales, tienes más de la mitad del trabajo hecho. ¿Por qué la faringe? Porque la faringe aporta estabilidad. ¿Por qué aporta estabilidad? Porque está en la parte posterior. ¿Y qué hay justo detrás de la faringe? La columna vertebral. ¿Hay algo más estable que un hueso? No, no lo hay. ¿Mm? Entonces, veréis que lo más importante es la esquina. ¿La esquina? ¿Qué quiere decir la esquina? La esquina es donde la pared de atrás de la faringe se junta con el techo de la nariz. Estoy anticipando información, no tenéis por qué entender esto, ¿eh? Es simplemente para que vayáis siguiendo. Es justo ahí. ¿Por qué? Porque el sistema vocal tiene forma de L invertida. Es como una L, pero así. Esta parte de la L, que es la boca, necesita moverse. Esta parte de la L, que es la garganta, necesita moverse. Entonces, ¿cómo voy a encontrar estabilidad en algo que se está moviendo todo el tiempo? Puedo estabilizar aquí, que hay mucha gente que lo hace, pero entonces estoy dificultando el movimiento de esta zona. Esta zona tiene que moverse, estoy articulando, estoy diciendo palabras. Abro y cierro la boca, muevo la lengua. No puedo estabilizar desde ahí. Esta parte tiene que moverse, tiene que estrecharse, tiene que ampliarse, tiene que hacerse más larga, más corta, tiene que vibrar más rápido, más lento. Si fijo desde aquí, si apoyo desde aquí, estoy dificultando el movimiento. ¿Cuál es el mejor lugar desde el que estabilizar? Desde la esquina. Cojo desde la esquina y es como que todo cuelga y todo está libre para moverse. Pero a la vez está estable, no está... ¿Se entiende este concepto? Esta es la base del éxito. Vale. ¿Y qué pasa en relación a las cuerdas vocales? Desde mi perspectiva, las cuerdas vocales deben de ser pasivas, no activas. Hay mucha gente que está muy obsesionada con qué hace con las cuerdas vocales, que si afinarlas, que si engrosarlas, que si estirarlas, que si acortarlas, que si... Pero la realidad es que el músculo que hay dentro de las cuerdas vocales es un músculo muy pequeño, es minúsculo, con lo cual la capacidad de reacción, organización, fuerza, etcétera, es mínima. Realmente lo que a ti te interesa con respecto a las cuerdas vocales es que pueda haber una interacción lo más compleja y fácil posible entre sus capas. Ahora voy a ampliar en esto, ¿eh? Entre sus capas. Las cuerdas vocales tienen muchas capas y cada capa tiene unas propiedades biomecánicas, una flexibilidad, etcétera, etcétera, que aporta complejidad, aporta riqueza armónica a tu sonido. Pero si tu músculo está muy activo, esas capas no pueden vibrar. Y si esas capas no pueden vibrar, pues te conviertes en una flauta travesera, básicamente. Y por otra razón, y es porque queremos que el trabajo esté repartido por todo el sistema. Por eso hay un sistema, por eso hay muchas estructuras, para que todas puedan trabajar en cohesión para conseguir un objetivo. Y cada una de esas estructuras tiene unas posibilidades de trabajo. Pero si lo que hago es anular todas las estructuras y solo trabajar en las cuerdas, primero, que las cuerdas van a trabajar mucho. Y segundo, que va a ser muy difícil que esas cuerdas puedan ser tan precisas como lo serían 10 estructuras coordinadas entre sí. ¿No? Es como un tío trabajando en la fábrica o 10 trabajando en la fábrica con un tío que los coordina muy bien. Pero al final lo que pasa es que en la fábrica siempre hay 10, pero falta el que los coordina. Entonces es un caos. Hay uno que es un vago, hay otro que llega tarde, hay otro que... Y al final siempre trabaja el mismo pringao, que en general suelen ser las cuerdas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya estáis agotados. Suerte que este es solo hoy, ¿eh? Vale. Entonces hablábamos de autoimagen, ¿vale? Entonces veréis que os pongo imágenes anatómicas e imágenes esquemáticas. Simplemente para que podáis organizar las sensaciones, la información que obtenéis de alguna forma en vuestra cabeza, ¿no? Si yo os hablo de las muelas, pues probablemente lo primero que te pase es que te estés imaginando una muela. La zona en la que contacta una muela con la otra es rugosa, entonces te estás imaginando una muela que la estás viendo así, ¿no? Entonces, eso es exactamente lo que pretendo con todo esto, que tengáis una imagen
sobre vosotros mismos, visual, a la cual podáis atribuir posibilidades y sensaciones. Entonces, esta imagen la encontré en un atlas de anatomía y me pareció maravillosa, porque creo que resume muy bien lo que hay aquí. El cuadrado este o el cubo o lo que sea esto lila, morado, es la boca. El azul es la nariz, fosas nasales. Esto rojo es la garganta. Y lo que hay aquí detrás, tan, tararán, verde, es la faringe. Y esto de aquí morado, que es una tapa, es el velo del paladar. Solo para que os ubiquéis. Si miramos esto, que sería visto desde el lado, el triángulo este amarillo serían los ojos. Tendríamos la nariz, la boca, la garganta y la faringe. Y esto sería el cerebro, supongo. ¿Sí? ¿Todo el mundo me sigue bien? Si alguien no me sigue, que me interrumpa, porque ahora mismo, ya lo veréis cuando veáis el vídeo, solo veo a Ángels, a Luis, a Miriam y... Perdón, no me sé tu nombre. A otro chico, que está muy concentrado. Entonces, esperad, voy a decir su nombre. Quiero decir su nombre. Es que cuando estoy ahí no me salen los nombres. Alberto. Tú, exacto. Muy bien. Entonces, esta es la idea. Y mi intención en este módulo de 4 clases es aclarar la percepción sobre toda esta zona verde. Si veis, la faringe es un tubo. La faringe son las paredes musculares que forman ese tubo. Esto sería la mandíbula, los dientes de abajo. Le han cortado la mandíbula para que podamos ver, pero aquí habría más mandíbula. Esta es la laringe, este es el hueso de la laringe, que no sé si todo el mundo sabe que la laringe tiene un hueso, pero si no lo sabías, pues ahora ya lo sabes. ¿Sí? Aquí estaría la nuez. Y si veis, la faringe es todo este tubo que conforma la parte de atrás de la boca y la parte de atrás de la nariz. Si lo vemos desde el lado, sería esto. ¿Sí? Este tío no le hagáis mucho caso porque está mirando para arriba. Si no estuviera mirando para arriba, esto, que es la esquina de la que hablábamos, estaría más o menos a la altura de la nariz. ¿Mm? Y ya veis, se conecta el hueso, se conecta los cartílagos, dentro de la garganta están las cuerdas vocales, etcétera, etcétera. Sí, más o menos entendéis la imagen. Bien, y ya lo último, y ya empezamos, es lo que queremos, estas son unas cuerdas vocales. Lo que queremos conseguir en nuestras cuerdas vocales utilizando la faringe es que vibren felices y sueltas para que todas sus capas puedan interactuar de la forma más compleja posible y el resultado es un timbre pleno y con muchos armónicos. ¿Qué son armónicos? Armónicos. Riqueza, ¿sí? Brillo, cuerpo, grosor. Entonces, estos son unas cuerdas que vibran felices. ¿Veis? Están sueltas, están libres, como el sol cuando amanece. Y entonces interactúan la una con la otra de una forma amplia y feliz. Este dibujo de aquí, simplemente para que sería, si yo me cojo mis dos cuerdas vocales, las saco, tiro una y corto la otra a la mitad. Y la miro la sección, ¿sí? Esta sería la idea. Esto sería el músculo. Y todo el resto de cosas que veis por aquí son diferentes capas que hay por encima de ese músculo. Y todas estas capas dependen de cómo se configura el músculo y qué hacen con ellas, con las cuerdas vocales, las estructuras que hay alrededor. Entonces, cuanto más suelto está esto, más pueden vibrar estas capas, que es lo que está pasando justo aquí. Y esa es la intención que tenemos con nuestra amiga la faringe. The end. Por supuesto, no habréis podido retener toda esta información, pero es igual. No importa. Tendréis el vídeo y veréis cómo conforme vayamos avanzando ahora en la siguiente hora y media, es maravilloso el haber empezado antes, empezará a tener más sentido. Bien, entonces empecemos. Estáis todos muteados, fantástico, nadie os va a oír.
vamos a tomar la primera referencia. Y esa primera referencia es cantar, que es para lo que estamos aquí. Entonces, escoger una canción que vosotros queráis trabajar o en la que estéis interesados, etcétera, etcétera. Y cantarla. Es importante que cojáis el tono, es decir, es importante que toquéis algún instrumento o que os deis la primera nota o que utilicéis un karaoke, lo que queráis. Pero es importante que tengáis el tono. ¿Por qué? Ah, no, si yo ya sé cuál es el tono. Porque luego van cambiando las cosas y aparece una sensación diferente, es más fácil o es más difícil o lo que sea, y entonces tu sensación de en qué tono estás va variando. ¡Ay! Parece que ahora de repente está mucho más grave y estás en el mismo tono de antes, ¿sí? Pero si no sabes cuál es el tono, what's the point? ¿Vale? Y entonces, mientras cantáis, prestad atención a la consistencia que tiene vuestra voz en general, lo que sea consistencia para vosotros, y la sensación de esfuerzo que tenéis al cantar. ¿Y dónde? Adelante. Ok, y es simplemente tener una referencia, no es dar un concierto tampoco. 30 segundos, 40 segundos, que podáis fijaros en las cosas y ya está. Ok, entonces ahora sostener el sonido de una M con una nota cómoda. No tiene que ser aguda para nada, sino más bien dentro de la zona hablada. Sostenéis la nota y mientras la sostenéis, notar cómo son las vibraciones. ¿Dónde notáis vibraciones? ¿Cuál es la resonancia, la famosa resonancia que tiene esa nota cuando la sostenéis? Y os podéis crear una especie de mapa, una especie de dibujo como cuando en estas películas van por el bosque por la noche persiguiendo a un tío que va corriendo y van con las gafas térmicas estas y se ve al tío ahí dónde está más caliente y dónde está más frío. Pues esa sería la idea con respecto a esas vibraciones. Más o menos, ¿eh? Tampoco hay que hacer una tesis. Y entonces ahora abrís a una A y notar cómo es el sonido de esa A, cómo suena esa A, cuánto cuerpo tiene y cuánto brillo tiene, cuánta consistencia. Y fijaos como la mayoría de vosotros estáis intentando que la A tenga más cuerpo y la A tenga más brillo y suene mejor. No. Si no sabes de dónde partes, no puedes. Hay que aceptar la realidad. Es como cuando cada mañana me levanto y me peso. Hay que aceptar la realidad. Puedes sacar un pie de la báscula, puedes intentar meter barriga, pero esa es la realidad, Cari. Lo que pone la pantalla. Pues esto es lo mismo. Cuando abres a una A, esa es la realidad. No intentéis cambiar nada porque si no, no sabréis de dónde partís, ¿vale? Bien, y luego abrir y cerrar la boca, normal, como si fuerais a comer algo. Abrís y cerráis la boca y observad con qué fluidez abrís y cerráis la boca. Probablemente sea la primera vez en la vida que os planteéis cómo de fluido es abrir y cerrar la boca, pero bueno, intentar retener esa sensación. Y observad si hay más trabajo en un lado o en el otro de la cara al abrir y cerrar la boca.
Nadie abre y cierra la boca recto, nadie tiene el mismo trabajo en un lado que en el otro, aunque perciba que sí. Whatever. Ok, entonces ahora, intentar respirar de forma que el aire entre por la nariz y por la boca a la vez y salga por la nariz y por la boca a la vez. Para ello es imprescindible tener la boca abierta, lógicamente. Y entonces habrá mucha gente que... ¿Cómo se hace eso? Una forma es, imagínate que vas a roncar. El ronquido implica también que la campanilla roza contra la parte de atrás de la lengua. Para respirar por la nariz y por la boca no hace falta que eso ocurra. Entonces puedes roncar un poco y un ronquido suave, no. Un ronquido suave. Y luego poco a poco relajas la lengua, dejas que vuelva a su lugar y notarás que está entrando aire por la nariz y por la boca. Tomas el tiempo de conseguirlo porque es bastante marciano esto. Y entonces, una vez esté entrando aire por la nariz y por la boca, plantearos cuánta parte de esto sentís. Es decir, ese aire claramente está entrando por el cuadrado azul y está entrando por el cuadrado morado y está recorriendo toda esta parte. Bueno, realmente sí, toda esta parte. Entonces, plantearos un momento, está entrando por aquí, y está entrando por aquí. Plantearos cuánta parte de todo esto notáis al respirar. Y retener esa imagen que acabáis de ver y asociar el frescor del aire, asociar esas sensaciones a esa imagen y observad que probablemente haya muchas partes que no percibís si es que percibís alguna. No pasa nada. Y si percibís algo, plantearos cuánto espacio notáis que hay ahí. Estamos hablando de la parte de atrás de la nariz, por detrás de la campanilla y por detrás de la garganta. Es el cuadrado verde, ¿no? El cuadrante verde que os he enseñado en la imagen. No os esforcéis por notar, o notas o no notas. No puedes hacer fuerza para notar. ¿Sí? Entonces ahora solamente respirar por la nariz. Solo por la nariz. Y fijaos si sois capaces de notar la parte de atrás de la nariz. Es decir, por donde el aire llega atrás y cae hacia abajo. Quizás percibáis más en el lado derecho, quizás percibáis más en el lado izquierdo. Hay muchos factores para eso. Para que eso sea así. Y entonces ahora colocaros los 2 pulgares en los agujeros de la nariz. Y los pulgares sellan la nariz. Y ahora es importante no ser de Bilbao. ¿Qué quiere decir esto? No hagáis mucha fuerza. Hacedlo con amor y cariño. Intentar sacar aire por la nariz, pero los dedos no os dejan. Con lo cual habrá presión dentro de la nariz. Poquito. Poquito porque si no estallan las orejas y no se trata de eso. Y entonces mantenerlo lo que podáis, no os pongáis azules y notar si esta presión os ayuda a sentir esa parte de atrás. Podéis aplicar presión, soltar presión, aplicar presión, soltar presión. De hecho, ahora lo que podéis hacer es entreabrir un agujero de la nariz para que pueda salir un poquito de aire, que salga aire con dificultad, pero solo por un agujero de la nariz. Y fijaos si eso os destaca la parte de atrás de la nariz en alguno de los 2 lados. Pero hay que tener el dedo puesto todavía, ¿eh? Si no, el aire sale demasiado fácil y entonces es como respirar normal. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si tengo los 2 dedos así, ahora hay presión y entonces entreabro un poco este. No sé si oís el ruido del aire. Es como una olla express. Es importante que lo hagáis solo en uno. Probablemente el que hayáis escogido de primera sea el que más fácil os salga.
Suele ser así. Y fijaos si al hacer esto podéis notar en la parte de atrás, sobre todo cómo se expande el lado del agujero de la nariz que estáis entreabriendo. Y de hecho, mantener ese agujero saliendo aire y respirando es necesario para la vida y girar la cabeza un poco hacia el mismo lado. Es decir, si estás abriendo el agujero izquierdo, giras la cabeza como si miraras un poco hacia la izquierda. Y fijaos, o si estás haciendo el agujero derecho, pues el agujero derecho. Y fijaos si notáis que se expande más esa parte de ahí atrás. Ir y volver varias veces. Y si no lo notas, no pasa nada. Tranquilidad. Ok, y descansar en el centro ahora y simplemente respirad de nuevo por la nariz y por la boca y observad si notáis que ha habido alguna diferencia en ese lado ahí atrás. Si de repente hay más espacio o quizás no hay más espacio, pero sí que hay más percepción. O no, no sé qué estás diciendo, tío, porque yo no noto nada. Solo noto que ahora tengo mocos. Ok, entonces ahora volver a hacer exactamente lo mismo y una vez estéis girados con la cabeza girada, en ese lado, cambiad ese aire por una nota cómoda. Y observad si las vibraciones os dan una pista sobre esa parte de atrás de la nariz. Poco a poco. Recordad que no queremos conseguir nada. No queremos relajar nada, no queremos conseguir cuerpo, no queremos conseguir volumen, solo queremos notar. Ok, una vez lo hayáis hecho 2 o 3 veces suficiente, descansáis en el centro, volvéis a respirar por la nariz y por la boca y fijaos, a ver si poco a poco esa parte verde que os enseñaba la imagen se va dibujando. Es como, ahora empiezo a ver a qué se refiere. De hecho, sostener una M de nuevo y fijaos cómo es el sonido ahora y fijaos si percibís esa parte de atrás. Vale, ahora, hinchar las mejillas sin que salga aire y fijaos si eso os resalta la parte de atrás a la altura de la boca. Aquí hay una trampa típica que entonces no te va a permitir resaltar nada y es, tú puedes generar presión en la boca y luego de repente subir la lengua y que la lengua toque con el paladar, entonces bloqueas la boca y puedes respirar por la nariz. Ya, pero entonces no estás notando nada atrás porque estás bloqueando, ¿sí? Entonces la presión de aire no puede generar ninguna reacción atrás. Entonces imaginaros que fuerais a soplar. Es decir, lo que sostiene la presión en las mejillas es el sistema respiratorio, es el intento de soplar. Y de hecho ahora dejar que se escape un poquito de aire entre los labios. Y fijaos si el aire os destaca un poco o os ayuda a notar esa parte de atrás de la faringe. Bostezar es normal. Es casi como bostezar esto. Ok, entonces ahora, poco a poco, ir moviendo el agujerito por el que sale el aire hacia el mismo lado del agujero de la nariz que habéis utilizado antes. O sea, si salía aire por el agujero izquierdo, poco a poco movéis el agujerito hacia el lado izquierdo. Y observad si eso os ayuda a notar la pared de atrás en el lado que estamos.
si ese aire genera una reacción en la pared de atrás que expande y os ayuda a notar esa zona. Y poco a poco podemos seguir la misma estrategia, girar la cabeza hacia el mismo lado. Y fijaos si eso crea más expansión ahí atrás y es como, poco a poco ir respirando, es un poco agobiante esto. No hace falta hacer mucha presión, es un poquito. Y una vez estéis ahí en el lado, sustituir el aire por una nota. Y fijaos si las vibraciones arrojan un poco de luz. Muy bien. Y entonces ahora volver al centro y simplemente respirar por la nariz y por la boca. Y observad si la imagen se va completando un poco. Ahora sentís la parte de atrás de la nariz y también sentís la parte de atrás de la boca. ¿Sí? ¿Me seguís un poco? ¿Sí? Vale. Si alguien ni de coña, que me pare, ¿eh? Que a veces son tonterías. Bien, entonces ahora, colocar los 2 pulgares otra vez en la nariz y sellar completamente el agujero por el que todavía no ha salido aire. Y entonces ahora, a ver cómo podéis conseguir que salga aire por el agujero que hemos hecho y por los labios a la vez. Es decir, en mi caso saldría aire por el agujero izquierdo y giraría el agujero de los labios hacia la izquierda también. Poco a poco. Tomaos el tiempo de encontrarlo porque a veces es un poco extraño. Pero es importante, fijaos una cosa, si estamos cerrando los labios, estamos creando resistencia para que el aire salga. Si no tapo el agujero por el que quiero que salga aire, el aire puede salir mucho más fácil por la nariz que por la boca. Entonces, o saldrá aire por la boca o saldrá aire por la nariz. Pero lo que queremos es que pueda salir aire por los dos, con lo cual el dedo está ahí para aplicar la misma resistencia a la salida de la nariz que la resistencia que generan los labios en la boca. ¿Se entiende? ¿No? Ok. Si yo hago así, estoy generando una cierta resistencia a que el aire salga con libertad, ¿no? Entonces, tengo que igualar esa resistencia en el agujero de la nariz para que el aire salga por los dos. Porque si hay uno de los dos por el que el aire sale más fácil, tendré que escoger. No podré sacar aire por los dos. Conclusión, si estás sacando aire por la izquierda, tapas completamente el agujero derecho, colocas el pulgar en el agujero izquierdo, en este caso, y dificultas la salida del aire un poco con el pulgar, solo un poco. Y entonces podrás sacar aire por la boca y por la nariz a la vez. Y una vez estéis ahí, giráis la cabeza hacia el lado que toca. Si estáis haciéndolo por la izquierda, hacia la izquierda. Y si estáis haciéndolo hacia la derecha, pues hacia la derecha. Y después de toda esta parafernalia, ahora intenta notar la parte de atrás. Poco a poco. Ir respirando a menudo porque si no el sistema es como que entra un poco en pánico. Pero observad si podéis notar la pared de atrás en el lado en el que estáis haciendo la historia. Porque de hecho solo hay circulación a través de un lado, tanto en la boca como en la nariz. Con lo cual el aire, hay un cambio de presión entre la mitad derecha y la mitad izquierda de la faringe. Observad si eso os genera algún tipo de sensación que os dice, es esto. Y una vez estéis ahí, os quedáis girados para el lado y cambiáis el aire por una nota. Y fijaos en las vibraciones. ¿Cómo son las vibraciones ahora?
Y descansar. Una vez lo hayáis notado, ya está. Podéis descansar un momento y ahora sostenéis de nuevo una M, como hemos hecho al principio, y fijaos cómo son las vibraciones en un lado y en el otro. Y luego abrís a una A y fijaos cómo es el sonido ahora. Y fijaos si la cosa ha cambiado. Y volveros a hacer ese mapa de vibraciones. Porque probablemente notéis que hay más vibración en un lado de la cara que en el otro. Y no es que estéis flipando, es que está pasando. Al final lo que vibran son los huesos, ¿no? ¿Alguien se cree que tenemos dentro del cráneo unos agujeros, unos espacios vacíos que tienen aire? ¿En serio? Y entonces, ¿qué? Si abres ese espacio y sale ese aire, ¿huele a cerrado? ¿Cómo vas a tener aire dentro del cráneo? Es imposible, ¿no? Entonces, básicamente lo que resuena, lo que vibra son tus huesos y el espacio que tienes en la nariz y el espacio que tienes en la boca. Pero para que esos huesos puedan vibrar, los músculos que hay por encima tienen que permitir que vibren. Si hay mucho tono muscular sobre el hueso, el músculo mutea esa vibración. Entonces, probablemente notéis un lado de la cara más. De hecho, si queréis abrir y cerrar la boca y observad si notáis diferencia en la fluidez que hay en un lado y en el otro, ahora sí, con respecto a antes. Si no lo notáis, no pasa nada. Que nadie entre en pánico. No estoy notando nada. No pasa nada. Ok, poner un momento la música, coger el tono, lo que sea, y volver a cantar un poco vuestra canción y observad de nuevo la sensación de esfuerzo y la consistencia del sonido. Ok. ¿Todo el mundo nota diferencias? Sí. Guay. Ok. ¿Veis que el sonido tiene más cuerpo de repente? Pero a la vez la sensación es de más ligero a nivel de trabajo. Este es el poder de la faringe. Vale, sigamos. Entonces ahora, respira por la nariz y por la boca. Sentid cuánto espacio tenéis en toda esa parte de atrás. Y ahora es posible que hayan pasado dos cosas. Una, que haya más espacio todavía en el lado que hemos estado haciendo. O dos, que se hayan igualado los lados. Depende. Ok, entonces volver a cerrar la boca, volver a respirar por la nariz, percibir la parte de atrás. Y ahora volver a colocar los dedos, los pulgares en la nariz y sellad el lado que hemos estado haciendo y entreabrid el lado que no hemos hecho. Y dejar que salga aire. Y a ver si esa presión de aire
nos aclara un poco la parte de atrás. Y ahora ya sabéis, podéis ir girando la cabeza hacia ese lado. Y fijaos si sentís la expansión. Todos lo estáis haciendo bien, pero solo para que lo sepáis. Hay gente que cuando le dices gira la cabeza, hace así. Si la relación entre la cabeza y el pecho no cambia, no estás girando. O sea, ay, sí, estás muy guapo de perfil, pero no es la idea. La idea es que la relación entre la cabeza y el pecho cambie. Y entonces ahora sustituir el aire por una nota en ese lado. Y ahora es el momento de recordarlo, amigos. Menos es más. No porque hagas más presión va a haber más efecto. No porque pongas la nota más fuerte va a haber más efecto. No porque gires la cabeza hasta que parezcas la niña del exorcista va a haber más efecto. Al contrario. Serás capaz de notar menos porque la incomodidad que está generando todo ese no te permite notar más que la incomodidad. Y lo que queremos es nutrir nuestra autoimagen. Ok, una vez lo hayáis hecho 2 o 3 veces, ya no hace falta que ni que os lo diga. Volvéis al centro, descansáis, respiráis otra vez por la nariz solo y observad si ese lado se ha expandido. Y es posible que ahora notéis que ese lado está más expandido que el primero. Es un efecto común. Porque cuando estás en el primer lado, estás aprendiendo el proceso a la vez que estás aprendiendo la información o recogiendo la información. Ahora, como el proceso ya lo sabes, te centras solo en la información. Entonces el sistema reacciona mucho más. Bien, entonces ahora, tapar los 2 agujeros de la nariz, sacar aire por los 2, entreabriendo con los pulgares, y fijaos si notáis claramente la parte de atrás, la reacción que hay en la parte de atrás de la nariz, y podéis girar un poco la cabeza hacia la izquierda y notaréis que se expande un poco más la izquierda, y fijaos que ahora sin hacerlo, quedaos para la izquierda, quedaos todos para la izquierda, fijaos que ahora sin hacer nada vosotros, de repente sale más aire por el agujero izquierdo, él solo. Y si ahora giráis la cabeza hacia la derecha, sale más aire por el agujero derecho. Es lo que hemos estado programando y ahora tu sistema lo sabe y lo hace. ¿No tiene más? ¿Sí? Bien, entonces ahora sustituid ese aire por una nota y girar la cabeza de derecha a izquierda. Por supuesto, lo del aire seguirá pasando, sale más por un agujero que por el otro. La expansión sigue pasando atrás, pero fijaros ahora en las vibraciones, en la resonancia. ¿Cómo va cambiando de un lado para el otro? Y una vez lo hayáis hecho y lo hayáis observado, podéis descansar y podéis respirar por la nariz y por la boca otra vez y ver cómo ha cambiado la cosa ahí arriba. Fijaos si de repente podéis sentir más esa parte de ahí atrás, arriba en la nariz, esta parte de aquí, este cuadrante de aquí, esta zona de aquí. Que fijaos que mágicamente esta zona es la esquina. ¡Oh! Yo me emociono solo con estas tonterías. Vale, entonces ahora, coger el tono otra vez y pasar la melodía de vuestra canción con la boca cerrada a través de la nariz mientras vais girando hacia la izquierda y hacia la derecha. Atención, que nadie explote. Es decir, si la voz cambia a falsete o a voz de cabeza, está bien. Lo que haga la voz ahora no es importante. Lo importante es lo que estamos mirando, ¿sí? O sea, que nadie intente hacer estas cosas con la boca cerrada y saliendo por la nariz porque os explotará la cabeza. Entonces sí que habrá espacio.
Poco a poco. Vais girando un poco hacia la derecha, notáis cómo cambian las vibraciones, cómo se expande la derecha, giráis a la izquierda, poco a poco. Lo de la boca cerrada es solamente para asegurarnos que no estáis usando la boca, ¿eh? Pero podéis coger el aire por la boca si queréis. Ok, y ahora estéis donde estéis, quitar los dedos de la nariz y seguir cantando normal. Y mirar cómo es. Cantando normal en el centro, normal, normal. Y simplemente notar, no cambiéis nada. Ok, una vez hayáis podido apreciar cuál es la diferencia, sostener una M y notar cómo son las vibraciones ahora. Y abrís a una A. Y ahora de repente os vibra el cerebro. Hay gente que se marea. Es normal. A es mucho aire y B es mucha vibración. Es más vibración de la que estás acostumbrado. Entonces, hay veces que es como tanta vibración marea. Ok, podéis respirar por la nariz y por la boca y notar la diferencia en el espacio. Y ahora probablemente solo tengáis nariz, no haya boca. Ok, es todo sobre percibir. Se trata de percibir. En el momento que percibes, sabes qué pasa. Pero si no, es como una lotería, todo el tiempo. Bien, volver a inflar las mejillas. Sacar aire entre los labios. Y fijaos cómo esta presión aquí delante genera una expansión atrás. Y entonces ahora poco a poco ir moviendo el agujero por el que sale el aire entre los labios hacia el otro lado. Hacia el lado que no hemos hecho todavía. Y ya sabéis, podéis incluso girar la cabeza hacia ese lado para generar más expansión. Ay, ¿esto quiere decir, Javi, que ahora cuando cante tengo que girar la cabeza para expandir la faringe? No. Esto quiere decir que en el momento que notes la faringe la podrás expandir tú y no necesitarás girar la cabeza. Pero bueno, que si quieres girar la cabeza, oye, no te voy a decir yo que no. Pero no, por eso el ser humano es un ser inteligente, porque aprende. Por eso esto no es un ejercicio, es una lección. Esa es la gran diferencia. El ejercicio genera un efecto. La lección genera un aprendizaje. Una vez sabes ir en bici, ya no puedes nunca más no saber ir en bici, ¿no? Ok, bien. Entonces ahora volver al centro y ahora poco a poco pasar la, la melodía de vuestra canción mientras
vais girando el agujero hacia un lado y girando la cabeza hacia un lado y hacia el otro. ¿Me explico? Agujero hacia un lado, cabeza hacia ese lado, agujero hacia el otro, cabeza hacia el otro, mientras pasáis la melodía. Perdona, ¿eh? ¿La melodía la pasamos por la boca o por la nariz? Sí, por la boca, la nariz no hace Por la nada. boca. Vale. Nariz muerta. Exacto, podéis hacer como Álvaro, si dudáis, os podéis tapar la nariz, así, para aseguraros que no sale nada por la nariz. Y fijaos como aquí la sensación ya no es tan agradable, ¿eh? Es como, hostia, esto ahora pesa un poco más, ¿eh? Ya lo que he sentido antes con la nariz, que era como, fly me to the moon, ahora es como, no, no, esto pesa, esto pesa. Ok, cantar un poco y notar la diferencia. Y fijaos como probablemente la voz tiene más cuerpo, pero pesa. En cambio, si ahora cerráis la boca, ponéis los dedos en la nariz, hacéis que el aire salga difícil y cantáis por la nariz solamente girando de izquierda a derecha, o sea, lo que hemos hecho antes, exactamente lo mismo que hemos hecho antes, la voz sale solo por la nariz, los dedos están en la nariz, giramos la cabeza hacia un lado y hacia el otro, dejar que cambie a falsete o haga lo que quiera, que nadie explote. Y ahora de repente quitáis los dedos y seguís cantando normal, con letra, cantar normal. De repente vuelve a ser fácil. Ok, descansar un momento. Ok, ahora se presenta un momento dramático en la vida de la gente. Así que respirad, tomáoslo con calma, no pasa nada. Y es el siguiente. Hemos dicho, y lo habéis experimentado ahora, cuando solo sale aire por la nariz, se estimula la esquina, la voz trabaja desde la esquina, la voz es maravillosa, no pesa, tiene cuerpo, tiene brillo. Oh, Dios mío, esto es genial. Bien. Existe una ley fisiológica que realmente no es estructural, sino que es cerebral, aunque de algún modo también es cerebral, que se llama la ley de los opuestos. ¿Qué quiere decir? En el sistema, cuando algo sube, algo tiene que bajar. Cuando algo va para la derecha, algo tiene que ir para la izquierda. Es decir, si yo levanto el brazo, algo pasa en mi espalda. Más que nada porque si levantara el brazo así hacia adelante, me iría de boca si no pasara algo en la espalda, ¿no? Entonces, cualquier movimiento en el sistema requiere una reacción atrás o en el opuesto, digamos, ¿no? Bien, pero eso también representa una flaqueza de alguna forma, porque según lo que haces, no permites que otras partes funcionen. Y aquí es donde va el drama. Y es mi amigo el velo del paladar. Fijaos, justo el opuesto del velo del paladar, a ver si puedo dibujar, estaría genial. Aquí. El opuesto del velo del paladar es justo la esquina. Ángela María, la que has liado pollito. Entonces, ¿qué pasa? Si el velo del paladar sube y cierra el paso de aire a la nariz, mi amiga la esquina no puede funcionar. Y esa es la razón por la que cuando habéis inflado las mejillas
y solo ha salido el aire por la boca, luego al cantar de repente la voz tiene más peso y hay una sensación de techo. En cambio, cuando, borrar, cuando el velo del paladar estaba tocando la lengua y la boca cerrada y todo salía por la nariz, esta esquina reacciona, trabaja y de repente la voz es maravillosa. Hostia, Javi, te acabas de cargar 500 años de historia del canto. Sube el paladar, levanta el paladar, dale al paladar, dale al paladar. No es el paladar, no es el paladar, es la esquina. Lo que pasa que como una está por encima de la otra, pues la percepción, la autoimagen a veces falla. Bien, claro, esto supone un drama, porque llevo años entrenándome para que no salga nada de voz por la nariz ever. ¿Ahora qué hacemos? Ok, primera aclaración. Que el velo del paladar no cierre completamente el paso a la nariz no implica que tengas que hablar así todo el tiempo o cantar así. No todo tiene que ser blanco o negro, ¿sí? Esa es la primera. Y segunda, no tiene nada que ver con esto tampoco. No quiere decir que vas a cantar así, de repente me están saliendo por la nariz. Tampoco. No tiene nada que ver con eso, ¿sí? Entonces, solo para que lo notéis un momento, a lo que me refiero. Coger una A, y la alargáis. Ahí no sale nada por la nariz. De hecho, lo podéis comprobar, ¿no? Podéis hacer A, no sale nada, nada, nada por la nariz. ¿Sí? Todo el mundo lo ve. Bien. Ahora, coger una A francesa, A o pija, A, y comprobar. ¿Sí? Entonces sí que hay claramente, ¿sí? Entonces, sostener esa A y de repente cambiáis a una A. Hacerlo varias veces. Y fijaos como de repente A, perdéis un montón de armónicos, un montón de cuerpo en la voz. B, aumenta el esfuerzo. C, necesitáis más presión de aire. ¿Todo el mundo lo percibe? No hace falta que sea una nota muy aguda, puede ser una nota cómoda, pasa en todas las notas. Javi, perdona. Sí. Estás diciendo que cuando pasamos de la francesa a la primera que hemos hecho, que sucede eso. Vale, vale. Sí, que de repente la voz pierde mucho cuerpo, pierde muchos armónicos y aumenta el esfuerzo. ¿Todo el mundo está de acuerdo conmigo? ¿Sí? Bien. Entonces ahora, quien pueda hacer esto, que lo haga. Quien no pueda hacerlo, que no lo haga. No pasa nada, no es estrictamente necesario, exacto, solo es aclarador. Entonces, poco a poco, coger el pulgar, lo vais metiendo en la boca y vais hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta que toquéis la pared de la faringe. O sea, atrás de todo. Poco a poco. Si no rozáis la lengua, no hay arcadas. Las arcadas las genera, es una reacción que hay en la parte de atrás de la lengua, no en la campanilla, no en el paladar. Poco a poco. Quien pueda que lo haga, quien no, que no. A menudo al hacer esto entras en pánico y es como, hey, es tu dedo. Tú controlas lo que haces con tu dedo. Si fuera el mío, entendería qué me va a hacer este tío. Pero es tu dedo. Tú decides cuándo metes el dedo, cuándo lo sacas, cuándo entras más, cuándo entras menos. Respirar tranquilamente, no pasa nada. Es un dedo. No es una serpiente, no es una cucaracha, es un dedo. Y tocáis la pared de atrás un momento. No lo he dicho, pero es importante tener las manos limpias. Es decir, si notáis que el dedo está saladito, merece la pena irse a lavar las manos. Ok. Una vez tengáis el dedo ahí, más o menos, dejarlo.
Esperar, pero no, bueno, si queréis disfrutar de tenerlo ahí, disfrutar, pero dejadme explicar primero. Entonces, estaréis tocando la pared de atrás con la punta del dedo y el velo del paladar, la campanilla, estará apoyada sobre la yema del dedo siempre que respiréis por la boca y por la nariz a la vez. ¿Me seguís en el viaje? O sea, con la parte de la punta del dedo estáis tocando la pared de atrás, que es dura como un pedrolo. Más que nada porque detrás hay una vértebra. Bien. Y sobre la yema del dedo descansa la campanilla y el velo del paladar si respiráis por la nariz y por la boca a la vez. O sea, si el aire entra por los dos sitios y sale por los dos sitios. Si no, la campanilla se separa del dedo. Si solo, exacto, y entonces te da una arcada como le acaba de pasar a María Jiménez. ¿Por qué? Porque entonces la lengua sube, te toca el dedo y ¡ay! ¿Sí? Todo el mundo siente que el velo del paladar, esa parte de atrás está, o sea, la campanilla está apoyada sobre el dedo. Ok, si os dan arcadas, es importante descansar. Porque si no es como que el sistema nervioso se irrita y entonces ya cada vez que te pones el dedo en la boca y ya no puedes. El sistema entra en pánico porque claramente esa zona no está para tener un dedo ahí, en general. Entonces, ahora, fijaos, si ponéis el dedo ahí, juntáis los labios al dedo e infláis las mejillas, fijaos cómo notaréis, uno, que de repente ya no tocáis la pared de atrás porque se expande, y dos, cómo la campanilla y el velo del paladar, ¡pum!, se separan del dedo. Por lo que hablábamos, nada sale por la nariz, el paladar sube. Recordar que se trata de aclarar la autoimagen, no se trata de hacerse un agujero en la faringe ni rascarse el velo del paladar, solo notar. ¿Todo el mundo lo tiene claro? Bien. Entonces hemos dicho que para que la parte que más nos interesa de la faringe, nos interesa toda, pero para que la parte más alta de la faringe pueda trabajar, necesitamos que el velo del paladar esté sobre el dedo. Bien, para eso Dios nos dio dos manos. Entonces tenéis el dedo puesto ahí y con la otra mano os tapáis un poco la nariz. Y entonces ahora sacaréis aire entre los labios y el dedo y dificultaréis la salida de aire por la nariz. De forma que notaréis claramente sobre la yema del dedo cómo el paladar hace y cae y se posa sobre la yema del dedo. Y entonces sale aire por la nariz y por la boca a la vez. Que esto es algo que ya hemos hecho. Poco a poco, con que ocurra un segundo, es suficiente. Y pesa mucho. Es que el paladar pesa. Es como un filete. Una pregunta rápida. ¿La lengua dónde tiene que estar situada? De momento, como puedas. No es importante la lengua aquí tampoco. Que no moleste. Es mejor hacerlo un segundo y parar que hacerlo 5 y que te dé una arcada. Solo se trata de percibirlo. No necesitamos hacer nada ahí atrás, alicatar, ni poner mármol, nada. Es solo sentirlo, es lo importante. Si estás ahí, no vas a sentir nada, es horroroso. Y de nuevo, como no estamos trabajando con músculos ni estructuras, sino que estamos trabajando con nuestro señor amigo sistema, si el sistema detecta que es desagradable, que es muy incómodo, o entra en modo supervivencia, que es cuando te da la arcada, que es, hay algo ahí que no debe estar, puedo ahogarme, tengo que sacarlo. El mensaje que le estás dando es terrible. Es de esto no mola nada y no queremos eso.
Ok, entonces una vez lo hayáis hecho 2 o 3 veces, descansar un momento y respirar por la nariz y por la boca. Y fijaos cómo ahora de repente notáis todo con muchísima más claridad. Ahí atrás, evidentemente. ¿Todo el mundo está de acuerdo? ¿Sí? Fijaos como en... No sé cuánto llevamos, 1 hora, ¿no? Sí, como en 1 hora, solo en 1 hora, esta imagen tiene muchísimo más sentido. Eliminando todo el bla 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 inicial, tiene mucho más sentido. Hemos percibido esto, hemos percibido esto, hemos casi percibido esto y ahora estamos percibiendo nuestro amigo. Bien, ahora poner el dedo otra vez, inflarlo todo, que salga aire y una vez esté saliendo aire, cambiar ese aire por una nota. Y fijaos todo lo que podéis sentir ahora. Podéis notar como la faringe está on fire porque notaréis que se separa de vuestro dedo. Como el paladar está suelto, con lo cual podréis notar, ahí no toquéis, pero podéis notar que la esquina se activa y se expande, que la voz tiene más cuerpo, que te vibra todo, hasta los ojos. Adelante, esto es la semana mágica del Corte Inglés. Con una nota cómoda. Y una vez estéis ahí, de repente quitáis todo y aguantáis una A. Y fijaos cómo de repente la A ya no es A, sino que es A. No es A, pero es A. Hay un poquito. ¿Sí? Y de repente sois Pavarotti. No hay esfuerzo, no hay trabajo, no hay presión y la voz tiene mucha sonoridad. Que sonoridad es equivalente a proyección. Y proyección no tiene por qué ser volumen, sino hay más contenido, hay más información en ese sonido, con lo cual viaja más. ¿No? Tú puedes tener a alguien que grita pero no se le oye, o es desagradable, o es insoportable. ¿Cómo vas a expresar nada cantando, gritando como de locura, ¿no? Es imposible. Ahora, si de repente tu voz es muy sonora, puedes tener un tono más o menos de hablar y que te puedan escuchar. ¿Sí? Ok, respirar por la nariz y por la boca de nuevo. Sentir el espacio. Se os nota en la cara, ¿eh? Estáis así. Es como el éxtasis de Santa Teresa. ¿Cuánto espacio? Ok, probar a poner la música y cantar. A ver qué pasa.
Ok, y una vez hayáis tenido suficiente, sostener una M y notar cómo son las vibraciones. Y abrís a una A y podéis comparar con el principio. Y a lo mejor me flipo un poco, pero a lo mejor incluso notáis cómo estáis trabajando ahí atrás, en esa pared de atrás, y toda la parte de delante se ha soltado porque ya no es necesaria, ya no necesita estabilizar. De hecho, podéis abrir y cerrar la boca de nuevo y fijaos como probablemente la fluidez de la mandíbula sea mayor, porque ya no necesita sostener nada. Ahora el sostén está donde toca, ¿sí? Y a lo mejor cuando cantáis podéis sentir también cómo os estáis sosteniendo ahí atrás y cómo incluso las cuerdas están más relajadas. No hay tanto trabajo vocal. Pero a lo mejor ahí ya me estoy flipando, ¿eh? Pero yo lo veo en vuestras caras. ¿Bien? Ok. ¿Todo el mundo está bien o hay alguien que está muriendo? Es intenso. Fijaos que es mucha más información que información intelectual. Y es información mucho más útil, ¿no? Porque la puedes ordenar y está en ti y entiendes cosas. No hace falta que nadie te explique qué tal músculo tira y tal nervio no sé qué. ¿A quién le importan los nervios y los músculos para cantar? ¿No? Vale. Volvamos con los dedos en la nariz. Me siento muy rara. ¿Por qué? ¿Pero rara bien o rara mal? Ok, a veces también hay reacciones de algún tipo emocional por alguna razón. Hay gente que le da ansiedad, hay gente que le da miedo, que no está acostumbrada a oírse tan fuerte o a sentir tanta vibración. Take it easy, descansa, no tienes por qué hacerlo todo. El vídeo lo vas a tener para la posteridad. O sea, vas a poder hacer esto 150 veces. Y si yo no me muero antes, tendrás 60 años y podrás volver a poner el vídeo y hacerlo otra vez. Fíjate en esto de aquel día. O sea que no tienes por qué hacerlo todo ahora. Lo que puedas. Cortocircuito mental, exacto, ese es mi trabajo. Cortocircuitar el cerebro de la gente. Bien, volver ahora aquí y sacar aire entre los labios y por la nariz y notar la expansión atrás y fijaos cómo ahora lo sentís mucho más claro. Y entonces ahora, solo por recapitular, poco a poco girar la cabeza hacia la derecha. Y fijaos cómo ahora, levemente, pero los labios se han girado un poco para la derecha y sale más aire por el agujero derecho de la nariz. Y si ahora vais para la izquierda, pues lo mismo pasa a la izquierda. Sale más aire por el agujero izquierdo y los labios se van un poco para la izquierda. Lo puedes exagerar, pero no hace falta. Pasa solo. ¿Sí? Bien. Estamos bien. Ok, ahora volver al centro. Sacar aire en el centro. Y ahora fijaros cuál es el equilibrio de aire que sale por la nariz y por la boca. ¿Cuánto aire sale por la nariz? ¿Cuánto aire sale por la boca? Y entonces, sin cambiar nada, poco a poco vais levantando la cabeza y fijaos en primer lugar cómo de repente sale más aire por la boca, solo. Y volver al centro, hacerlo varias veces. No hace falta levantar la cabeza tampoco para romperse el cuello, es un poquito. Es alejar la barbilla del pecho un poco. Y una vez notéis que sale más aire por la boca, fijaos qué pasa con la reacción de expansión que hay en la parte de atrás. Es decir, cuando yo estoy con la cabeza recta, el aire sale y me expande aquí. ¿Qué pasa con esta expansión cuando levanto la cabeza? Probablemente esto nos aclare esta zona de aquí. Genere una reacción en esta zona de aquí. Si os acordáis, esto es la garganta.
Genera una reacción en la parte de atrás de la garganta. Poco a poco, no hace falta anotarlo todo. Con paciencia, despacio. Y si más o menos me seguís, sustituid ese aire por una nota cómoda y volver a levantar la cabeza. Y fijaos cómo cambia el sonido. Y de hecho, una vez estéis ahí arriba, podéis quitar todo y, entre comillas, explotar a una A. Y fijaos cómo es el sonido ahí. Y fijaos que volvemos otra vez a donde estábamos antes, ¿no? Cuando el trabajo está muy centrado a la altura de la boca, el sonido tiene mucho más cuerpo, pero pesa mucho más. ¿Sí? ¿Todo el mundo está de acuerdo conmigo? Es más Pavarotti. ¡Ah! ¿No? Pesa más. Ok, entonces ahora quitamos la voz, volvemos al aire. Solo con aire. Bajáis la cabeza. Acercáis la barbilla al pecho. Entonces fijaos cómo ahora la expansión sube hacia arriba y de repente sale más aire por la nariz. Solo. De repente es casi como si no saliera por la boca, aunque sigue saliendo por la boca. Pero no sale tanto, sale mucho menos. Y la expansión sube hacia arriba, sube hacia la nariz. Una vez lo hayáis notado, podéis poner voz de nuevo, una nota cómoda y poco a poco vais bajando. Y una vez estéis ahí abajo, podéis abrir a una A. Y fijaos como ya es mucho más automáticamente, es menos A, ¿no? Está más en la nariz. Pero la voz es mucho más ligera. ¿Ok? De sensación me refiero. Ok, parar en el centro. Ya casi estamos, ¿eh? Venga, ya casi estamos. Solo faltan cuarto de hora. Respirar por la nariz y por la boca y notar el espacio, la percepción que tenéis sobre ese espacio que hay ahí atrás. Eso ya es vuestra casa. Ok, entonces ahora, si cuando bajas la cabeza, la expansión sube arriba. Cuando levantas la cabeza, la expansión va para abajo. Cuando giras la cabeza hacia la derecha, se expande más a la derecha. Cuando giras a la izquierda, se expande más a la izquierda. ¿Qué pasaría si sacáis aire y hacéis círculos? Revolución. Círculos lentos, porque de lo que se trata es de percibir cómo se va expandiendo la parte de atrás y es como, ¡My God! Y fijaos hacia qué lado habéis escogido girar primero. Y fijaos cómo probablemente habéis empezado hacia el lado del primer agujero de la nariz. Entonces, fijaos ahora en algo muy interesante. ¿Qué pasa si giráis hacia el otro lado? Ay, Javi, pues no lo siento tan claro, ¿eh? Ahora no me sale nada. Eso también es una posibilidad. Eso quiere decir, descansa en paz. Y respira. A veces es demasiada información. A menudo es demasiada información.
Y es como tu sistema dice, entonces es momento de take it easy. Entonces, escoger el lado que os es más fácil para girar y cambiar el aire por voz y seguir. Fijaos cómo cambian las vibraciones, fijaos cómo cambia el espacio, fijaos la cantidad de información que podéis sostener ahora, la cantidad de cosas que podéis percibir a la vez, sin hacer nada. No se trata de hacer, se trata de percibir. No estáis intentando hacer nada, ya ocurre. Llevamos 1 hora y media programándolo. Ok, una vez hayáis hecho 2-3 vueltas, volvéis al centro y abrís a una A. Y fijaos, automáticamente es A, no es A. Tiene cuerpo, tiene brillo, es ligero. La vida es maravillosa. Las nubes son rosas, el cielo es azul, el mar plateado. Podéis ahora sostener la M y notar las vibraciones. Y fijaos qué nota habéis escogido ahora para la M. Fijaos si es más grave, si es más aguda. Probablemente estéis hablando más grave, la mayoría. Es estupendo hablar grave, no pasa nada por hablar grave. De hecho, el grave es mucho más sonoro. Que no si habla agudo. ¿No? Y es mucho más descansado, tiene mucho menos trabajo. Puedo proyectar mucho mejor si utilizo la faringe. Ok, entonces ahora poner vuestra canción y pasar la melodía nariz y boca a la vez, dando círculos. Hacéis 2-3 círculos, soltáis, cantáis normal, disfrutáis de la vida, volvéis otra vez, seguís adelante y de repente explotáis y disfrutáis de la vida. Y si ahora probáis a girar para el otro lado, para el lado que no os gusta, veréis que ese lado ya no es tan no me gusta.
Ok, una vez hayáis tenido suficiente, podéis descansar, simplemente respirar, notar el espacio. Podéis mirar esta imagen mientras respiráis por la nariz y por la boca y fijaos cómo tiene muchísimo más significado del que tenía antes. Y esta. Y esta. Y esta. Y esta. Dos juntas. Fijaos que ahora ya tienen 3 dimensiones, ¿no? Aquí se ve muy plano, pero aquí es muy claro que es un tubo. Y esta también tiene sentido. Tum, tan, tum, tan, tarum, tan, tum, tan. Cuerdas sueltas y felices. Ok, entonces, vaya motos. Abrir y cerrar la boca, a ver qué tal. Fijaos como probablemente la cosa está mucho más suelta, más coordinada, más proporcionada. Ya no es necesario. Claro, somos cantantes, nos pasamos la vida cantando. Entonces, realmente, cómo cantamos influencia muchísimo todo el resto de nuestra vida o lo que hacemos, ¿no? Igual que es muy claro que la gente que cuando duerme aprieta los dientes tendrá problemas en la mandíbula, pues la gente que lo que hace más es cantar, pues tendrá otra serie de historias, siempre que su cantar no sea proporcional, ¿no? Igual que el que trabaja todo el día en la oficina estará chepao y el que trabaja todo el día recogiendo manzanas, pues estará recto como un bailarín, ¿no? Lo que más haces tiene más influencia es lo que más influencia tiene en tu hábito. Igual que, ¿no? Si cantas más ópera, pues tienes unos hábitos. Si cantas más rock, tienes otros hábitos. Si cantas más gospel, tienes otros hábitos, etcétera, ¿no? Y esos condicionan todo el resto. Muy bien. Pues ahora ha llegado el momento de las preguntas. Es decir, hemos finalizado. El proceso nunca finaliza, ¿no? Porque probablemente ahora estéis esta tarde y mañana ¿no? El proceso no finaliza y es por eso que trabajamos de esta forma. No hacemos algo cerrado, sino es una información intelectual conforme con acuerdo a una información práctica, ¿no? Que habéis notado, experiencial, y ahora vosotros seguís expandiendo. En general, el efecto sigue evolucionando, más allá de las conclusiones. O sea, es probable que esta tarde lo notéis más claro, lo veáis más claro y esté mejor, y mañana y pasado. El sistema sigue procesando. O sea, Vale. wow. Mi pregunta es que si yo lo voy practicando durante unos días, ¿no? Esto, entonces ya lo interiorizo y no me hace falta a la hora de cantar hacer el calentamiento, ¿no? Porque ya mi cerebro ya lo ha procesado, ¿no? Uh-huh. Pero más que practicarlo, lo que te sugiero es que durante los próximos 1 o 2 días observes más que practicar. Vale, o sea que no hace falta que practique, o sea que observe lo que... Claro, porque ¿Y en algún momento practico estos días o no? ahí es donde voy. Tú ya le has dado la información al sistema, mira a ver cómo puedes interactuar con esa información y cuánta parte de la información ha cogido. O sea, es la misma, o sea, la misma estructura que hemos seguido para la clase es la misma estructura que debes seguir tú. Es decir, primero miras cómo estás, miras qué es lo que tienes y luego utilizas las herramientas que tienes para seguir expandiendo, ¿sí? Pero si lo primero que haces es ya ponerte, voy a calentar, nunca sabes la verdad. Fijaos, el calentamiento no es calentamiento realmente, es calibramiento. Como no sé dónde están las cosas, necesito hacer una serie de cosas para ubicarme, ¿no? Es como cuando enciendes la impresora y hace
y ya sabe dónde está el carro, entonces ya puede imprimir. Entonces, si lo primero que tú haces antes de cantar y de nada, no sabes cómo estabas antes, entonces no sabes cuánta parte de la información tienes en ti o cuánta parte no, ¿sabes? Calentar tiene sentido si te levantas a las 8 y tienes que cantar a las 8:15. Pero calentar no tiene mucho sentido si te levantas a las 8 y tienes que cantar a la 1. Has hablado, has tragado, ¿no? ¿No? Hay mucha gente, o sea, calentar es simplemente encontrar dónde estás porque realmente la realidad es cruel y volvemos a mi báscula, no sabes dónde están las cosas. Y como no sabes dónde están las cosas, necesitas hacer cosas para encontrar las cosas. Pero realmente no las encuentras porque siempre tienes que hacerlas porque no sabes dónde están. ¿Sí? Por eso seguimos este tipo de proceso en el que construyes una imagen donde están las cosas y cómo funcionan y las sensaciones que te dan el feedback de que esas cosas están funcionando. Entonces te levantas a las 8 y a las 8:05 sin hacer nada puedes cantar. ¿Sabes? Porque si no, te despiertas a las 8 y para poder ir a hacer pipí tendrías que estirar y calentar. Oye, es que te voy a hacer pipí. A ver si me voy a hacer daño en las piernas o en los brazos. ¿Sabes? ¿Por qué cantar tiene que ser algo atlético? Es que los cantantes somos atletas. ¿Por qué? ¿Por qué cantar no puede ser normal? Creo que basándonos en la experiencia que habéis tenido hoy, os he llevado un poco más cerca al pensamiento de cantar es una cuestión de precisión. No es una cuestión muscular, no es una cuestión de fuerza, no es una cuestión atlética, es una cuestión de precisión. Son músculos muy pequeños. No. De hecho, mira, tú podrías irte ahora a una cancha de básquet, de baloncesto, perdón, y tirar a canasta y ver cómo tiras. Irte al gimnasio, ponerte como un croissant y volver después de 3 meses y volver a lanzar a canasta y probablemente lances o igual o peor. O peor. No se trata de fuerza, se trata de precisión. De poner todo donde toca para que aquello que quieres hacer pase. Y para eso tienes que saber qué haces. Pero saber qué haces de esta forma. No compulsivamente. Tengo que. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta. Venga, dale caña. Cuando lo del dedo se tiene que meter por arriba o por el lado. Por donde te sea más cómodo, da igual. Mientras puedas notar el paladar blando sobre la yema del dedo y puedas tocar la pared de atrás que está dura, da igual, donde te sea más cómodo. Vale. Hay gente que por el centro le da mal rollo, hay gente que por el lado, como toca se llaman los ismos de las fauces, que es, si esto es la campanilla, estas dos paredes de aquí, hay gente que tocar esa pared le da mucho de esto, pues por el centro, por donde sea más fácil. A Luisa le da igual por dónde, es asqueroso para ella. Vale, gracias. Yo tengo otra pregunta. Dale caña. Claro, estamos hablando de que estamos creando una nueva imagen, ¿no? Una nueva conciencia y, claro, cada persona tiene su proceso, pero entiendo que esto es una nueva memoria de hacer, Ujú. que es, o sea, esto de, por ejemplo, que le has dicho antes a la otra compañera de que mañana no hace falta que practique, porque entiendo que es una memoria a largo plazo, o sea que no sé si me estoy explicando. Sí, pero lo único que se te escapa es que es funcional. Vale. Y al ser funcional, tu sistema lo integra automáticamente. Esa es la cosa. Por eso he puesto el ejemplo de montar en bicicleta. Montar en bicicleta es funcional. Pero si en vez de pensar en montar en bicicleta, pensaras en qué haces con los hombros, qué haces con las muñecas, qué haces con la pelvis, qué haces con el pecho, montar en bicicleta es un infierno. Porque no puedes controlar todo eso. ¿Sabes? Claro. Pero si presentas algunos de los detalles más importantes de montar en bicicleta, la función de montar en bicicleta concentra todo eso. Y por eso no necesitas practicar. Practicar es convencer a tu sistema de algo que no entiende. Y entonces tienes que cambiar un hábito por la fuerza, digamos, ¿no?
La 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 la. Tienes que forzar, 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 forzar. La voz aquí, la voz aquí, la voz aquí. ¿Pero por qué? En cambio, si tú le explicas una historia que dice, fíjate, esto hace lo otro. Cuando esto hace esto, ¿qué es donde te... Entonces, si mueves la cabeza, te suelta la mandíbula, hombre. Y es funcional y mejora tu función, no mejora tu sonido, no mejora tu estética, mejora tu función. Tu sistema está diseñado para coger eso y automáticamente integrarlo. Si no, no aprenderíamos, ¿sabes? Si no seríamos, no sé, como una araña que hace dos cosas, ¿sabes? Vale. Por eso hemos sobrevivido millones de años y hemos ido evolucionando, porque tenemos esa necesidad, ese impulso innato de aprender. Y estamos tirando de esa idea. Vale, gracias. ¿Algo más? ¿No? Ok. Si hasta la semana que viene os surge alguna duda, algún problema, escribirme por WhatsApp, no hay problema. Llamarme no, porque siempre estoy haciendo cosas y hablar por teléfono es muy difícil. Pero me podéis mandar un audio, me podéis mandar un WhatsApp, me podéis mandar una grabación. Oye, mira, tío, yo me he vuelto a poner el vídeo y ya, es que no pillo nada de esto, no entiendo nada. O yo qué sé, lo que sea. ¿Sí? Me lo podéis decir sin ningún problema. Muy bien, pues oye, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Cuidaros mucho.